Durante 4 años, desde 1914 hasta 1918, Europa se asomó al infierno. En 1914, el Imperio Alemán invadió Bélgica. Pronto la guerra alcanzó una dimensión global. Tras el horror de la Primera Guerra Mundial, Europa se concentra en la reconstrucción. Amplias zonas de Bélgica, Serbia y el norte de Francia han quedado devastadas. Europa está en ruinas. El escritor austríaco Stefan Zweig escribe: «Los mortecinos caballos del apocalipsis han irrumpido en mi vida. Revolución y hambruna, terror, epidemias. Y el nacionalismo que ha envenenado a la flor de nuestra cultura europea». La contienda se ha cobrado un número de víctimas inconcebible. Poblaciones enteras han sido destruidas y por doquier acecha el peligro de bombas sin estallar. Muchas zonas están contaminadas con gas tóxico. La guerra ha dejado por todas partes huellas que ahora hay que borrar. Es un proceso largo y peligroso. Los campos de estos agricultores de la región de Picardía están plagados de munición que deben recoger y destruir. Pero a pesar de todas las penurias, la vida sigue. Los prisioneros alemanes son obligados en Francia a limpiar la tierra de minas. Es una violación de la Convención de Ginebra, concebida para proteger a soldados heridos y prisioneros de guerra. En esas fechas están internados en Francia 300.000 militares. El soldado alemán Helmut Kort, preso en un campamento de Souly, cerca de Verdun, escribe: «Tengo la impresión de que me consideran un criminal. Cada vez está más claro que los franceses nos odian. Quieren que paguemos». El día a día de los prisioneros está marcado por el hambre, la enfermedad y la nostalgia. Pero también la población civil sufre. En Francia, el precio de los alimentos básicos como legumbres y papas se ha cuatriplicado. Los franceses reciben ayuda de estadounidenses adinerados. Ed Morgan, hija del banquero J.P. Morgan, funda junto a la doctora Anne-Marie Dyke el Comité Americano para las Regiones Devastadas de Francia. El grupo reforesta bosques destruidos por las bombas e instala una farmacia en un palacio. Ed Morgan cuenta a su madre: «Nuestro trabajo es gratificante y somos necesarios. La gente sufrió mucho durante la ocupación alemana. Solo comían remolacha y dormían en el suelo, pasando frío. Ahora están recuperando la vida». En Europa, la guerra ha dejado 6 millones de huérfanos. Estos niños polacos que sobrevivieron a la guerra en su país reciben asilo en Estados Unidos. En Francia, el gobierno decide que los huérfanos de guerra, como estos niños en Montmartre, son responsabilidad del Estado, que asumirá su tutela hasta que cumplan la mayoría de edad.
En Rusia, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil también han dejado innumerables niños huérfanos. Tras la victoria del Ejército Rojo en 1922, se levantan campamentos de trabajos forzados, los denominados gulags. Muchos huérfanos terminan viviendo en la calle y convirtiéndose en blatnois, pequeños delincuentes. También en Reino Unido, la necesidad empuja a delinquir a muchos huérfanos. El gobierno adopta una solución drástica. Los envía en barco a Canadá para trabajar en granjas, sin perspectivas de regresar jamás a su país. En la capital canadiense, Ottawa, el parlamentario J.J. Woodsworth critica la medida. Usamos a los niños como mano de obra barata. Una décima parte de la población canadiense actual desciende de aquellos huérfanos expatriados. También abandonan Reino Unido numerosas mujeres jóvenes que tras la guerra no encuentran esposo. Muchas, tras haber servido en el cuerpo auxiliar femenino del ejército, se disponen a comenzar una nueva vida en Australia. Y en todo el mundo se recuerda a las víctimas de la guerra. Uno de los más importantes poetas de Lituania, Oskar Miloš, plasma sobre el papel lo que sienten los familiares de los difuntos cuando caminan entre las interminables hileras de sepulturas. ¡Ay, los muertos, los muertos! Los muertos no están tan muertos como yo. Muchas familias quieren repatriar los cuerpos de sus seres queridos para tener una tumba en la que llorarlos. Para ello hay que exhumar los cadáveres. Esta unidad especial del ejército estadounidense es filmada mientras realiza esa tarea. 230.000 cuerpos son entregados a sus familias, pero en los cementerios militares de Francia yacen hasta hoy los restos de 700.000 soldados franceses, 750.000 alemanes, 34.000 estadounidenses y 300.000 del Imperio Británico, de los cuales 60.000 son canadienses. No pocos familiares desesperados intentan establecer contacto con el más allá. Desde el siglo XIX, el espiritismo goza de cierta popularidad. Léon Denis, un destacado espiritista de la época, escribe: incontables almas flotan sobre nosotros, deseosas de comunicarse. Los caídos en la guerra desean manifestarse a sus parientes en la tierra. Las sesiones espiritistas no son más que engaños. Para conmemorar y honrar a los muertos y para que los sobrevivientes tengan un lugar en el que recordarlos, se levantan monumentos en muchas ciudades. Esculturas en honor a héroes de guerra, a pacifistas o al valor del soldado. Este reno de bronce recuerda a 814 hombres de Terranova, que por entonces pertenecía al Imperio Británico. Murieron en la guerra y se desconoce dónde fueron enterrados. Escultores de todo el mundo trabajan día y noche en miles de memoriales. En Londres, el 11 de noviembre de 1920, el rey Jorge V y sus hijos celebran el primer acto en memoria de un soldado desconocido. El ataúd contiene los restos de un combatiente no identificado caído en el campo de batalla europeo. Representa a los 500.000 soldados del Imperio Británico cuyos restos no pudieron hallarse o identificarse. Los franceses también habían exigido a su gobierno la celebración de un acto conmemorativo similar, como recoge este discurso de un parlamentario francés
en una de las primeras filmaciones con sonido. Prends ta place pour qu'on ne puisse pas reprocher à la patrie que tu as sauvée d'avoir oublié le plus humble de ses fils et le plus glorieux de ses héros, et pour que les mères qui pleurent et qui ne savent pas où pleurer puissent dire un jour en s'agenouillant devant ta tombe: oh mon petit, peut-être est-ce toi. En Francia, la tumba del soldado desconocido se encuentra bajo el Arco del Triunfo de París, acompañada por una llama eterna. Muchos países adoptan este simbolismo. En Bélgica, el rey Alberto I aprovecha la inauguración del memorial para llamar a su pueblo a la unidad. En Washington, en noviembre de 1921, asiste a la ceremonia en honor al soldado desconocido, el mariscal francés Foch, comandante en jefe aliado en los últimos meses de la Gran Guerra. A su lado, Plenticup, gran jefe de los Crow, que 30 años antes se alió con el ejército estadounidense para combatir a la nación Sioux. En el Cementerio Nacional de Arlington, el caudillo Crow rinde tributo al soldado desconocido con su vara, que representa el valor del guerrero. Foch pide a Pershing, el general de los Estados Unidos desplegado en Francia durante la guerra, que le muestre el salvaje oeste. En Dakota del Norte, Foch se reúne con el archienemigo de los Crow, el jefe Sioux Red Tomahawk, quien lo recibe con los brazos abiertos y le obsequia un abrigo de piel y una pipa de la paz. Los Sioux dan a Foch el nombre de Chergin Thunder. En Washington, el presidente Wilson, debilitado tras sufrir un ictus, cosecha una derrota en el Senado que rechaza ratificar el Acuerdo de Paz de Versalles. La política aislacionista del Congreso refleja el sentir mayoritario del pueblo estadounidense, que no desea implicarse en asuntos internacionales ni en nuevas guerras. La novelista y bailarina Zelda Fitzgerald, joven esposa del escritor Scott Fitzgerald, describe así a la generación de los años 20. La mujer llamada Flaper se despertó de su letargo, se arregló la media melena, se puso sus pendientes favoritos y con una gran cantidad de audacia y colorete se lanzó a la batalla. Coqueteaba porque le divertía coquetear y usaba un traje de baño de una sola pieza porque tenía una buena figura. Era consciente de que las cosas que hacía eran las cosas que siempre había querido hacer. Mientras la sociedad se entrega a los felices años 20, Estados Unidos pone en peligro el éxito de la Sociedad de las Naciones soñada por Wilson. El Tratado de Versalles establecía la creación de este organismo, que finalmente es fundado el 10 de enero de 1920 a orillas del lago de Ginebra. Por su negativa a ratificar el tratado, Estados Unidos no puede incorporarse a la sociedad. Sin su participación, ¿podrá este organismo antecesor de la ONU garantizar la paz en Europa? Varios pactos adoptados tras el Acuerdo de Paz de Versalles ocasionan nuevos conflictos. El Tratado de Saint-Germain de 1919 y el de Trianon de 1920 sellan el fin del Imperio Austrohúngaro. Se crean nuevos estados como Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia. Se establecen cesiones territoriales y se trazan nuevas fronteras. El derecho de autodeterminación de las personas apenas es respetado. Hay alemanes que pasan a vivir en Polonia y Checoslovaquia, húngaros en Rumania y croatas en Yugoslavia. En Austria-Hungría, la convivencia había sido bastante pacífica.
El Imperio Otomano también había garantizado la cohabitación de los pueblos árabes. Pero el Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920, castigará su apoyo a Alemania en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano pierde la mayor parte de sus dominios y queda reducido al territorio de la actual Turquía. Reino Unido y Francia rediseñan el mapa de Oriente Medio. Los franceses amplían su zona de influencia. Siria y el Líbano se convierten en su protectorado. Los británicos obtienen el mandato de la Sociedad de Naciones para Transjordania, la actual Jordania, Palestina e Irak, lo que les garantiza el control de la extracción de petróleo. El Tratado de Sèvres preveía la creación de un Estado kurdo, pero Turquía rechazará dicho tratado tras ganar la Guerra de Independencia turca. En Palestina, hace casi 2000 años, los romanos habían expulsado a los judíos de Jerusalén. Cuando la región aún pertenecía al Imperio Otomano, las relaciones entre árabes y sionistas ya eran tensas. Con su desintegración del imperio, los sionistas huidos de Europa y Rusia aspiran a fundar un Estado de Israel en el mandato británico de Palestina. Durante la guerra, los británicos hicieron muchas concesiones a los árabes a cambio de su apoyo contra Turquía. Una de las promesas era frenar la inmigración judía. También el enlace británico durante la rebelión contra los otomanos, Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, apoya a los árabes. Sin embargo, la corona británica no cumple su promesa y autoriza la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, que 3 décadas más tarde se convertirá en el Estado de Israel. El primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, proclama: Palestina será tan judía como Inglaterra es inglesa y América es americana. Es el comienzo de un conflicto que aún hoy perdura. En 1920, la situación en Constantinopla, la Estambul actual, es tensa. Los aliados han ocupado la ciudad y parte del país. Una situación intolerable para los nacionalistas turcos que se rebelan. Dirige el movimiento el general Mustafa Kemal, quien en 1915 había defendido la península de Galípoli frente a las tropas británicas y francesas. El venerado oficial turco no acepta el Tratado de Sèvres, que entre otras condiciones establecía la cesión de Esmirna a Grecia. Si cedemos a las exigencias de los aliados, será imposible frenar sus codiciosos proyectos. Mustafa Kemal, que más tarde será conocido por su nuevo apellido Atatürk, que significa padre de los turcos, recluta voluntarios y durante 2 años lucha contra los aliados y los griegos. El 9 de septiembre de 1922, su ejército entra en Esmirna, último bastión griego. La ciudad es incendiada. Los turcos expulsan a los griegos y a todas las minorías no musulmanas. Muchas personas se exilian en Europa. La Sociedad de Naciones no ha conseguido poner fin a las guerras y asesinatos, pero sí logra salvar millones de vidas gracias a la labor del noruego Fridtjof Nansen, investigador de la región polar. Por su labor como alto comisionado de la Liga de las Naciones para Refugiados, Nansen será galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Él introduce el llamado Pasaporte Nansen, un documento de viaje para refugiados y migrantes sin papeles o apátridas. El pintor Marc Chagall y el compositor Igor Stravinsky se encuentran entre las personas que logran cruzar fronteras gracias a esta cédula.
9 millones de hombres, mujeres y niños obtienen un pasaporte Nansen. Muchos desean huir a Estados Unidos, previa escala en el puerto francés de Cherburgo, que se encuentra desbordado ante la afluencia. Los franceses crean en el Hotel Atlantique un centro de tránsito para migrantes con servicio sanitario y administrativo propios. A los migrantes les espera una larga travesía. Estados Unidos acoge a personas de todo el mundo, entre ellos irlandeses, italianos y judíos. En el pedestal de la Estatua de la Libertad del escultor francés Auguste Bartholdi pueden leerse unos versos de la poetisa judía estadounidense Emma Lazarus. Dame a tus fatigados, a tus pobres, a tus multitudes hacinadas ansiosas de respirar libres, los restos desamparados de tus costas rebosantes. En Montreal, Canadá, 30.000 judíos salen a la calle en solidaridad con los judíos que se han quedado en Ucrania. $100.000 judíos mueren en la guerra civil rusa que enfrenta al gobierno bolchevique y el ejército blanco de las fuerzas contrarrevolucionarias. El implacable ejército rojo se impone después de 4 años de guerra. El 22 de diciembre de 1922, con la fundación de la Unión Soviética, una gran parte del mundo pasa a estar bajo dominio comunista. La economía de la Unión Soviética se hunde porque toda la cosecha se destina a los soldados. 5 millones de personas mueren en la primera gran hambruna en 1921 y 1922. La Unión Soviética recibe ayuda de todo el mundo. La Administración de Auxilio estadounidense salva miles de vidas. Uno de sus miembros, William Shafroth, relata: la gente se ve obligada a comer malas hierbas mezcladas con huesos molidos, cortezas de árbol y barro, además de caballos, perros, gatos, ratas y la paja de los tejados. Cada día mueren miles de personas demacradas y famélicas. El hedor es insoportable. Al terminar la guerra civil, 1,5 millones de rusos abandonaron sus hogares y se establecieron en Niza, la Riviera Francesa o en París. Quienes pudieron llevarse sus propiedades viven como reyes. El príncipe Félix Felisovich Yusupov, instigador del asesinato de Rasputín, escribe: ¿cómo no sentirse bien en París? La ciudad puede iluminar el ánimo con una sonrisa. El príncipe es íntimo amigo del gran duque Dmitri Romanov, nieto del zar. Por entonces, Romanov vive con la diseñadora de moda Coco Chanel, ya famosa por esas fechas. Es Romanov quien la convence para que el tarro del perfume Chanel número 5, que está a punto de salir al mercado, se inspire en las petacas de los oficiales rusos. En la distancia, la rica aristocracia rusa se mantiene fiel al último zar. En sus memorias, Yusupov escribe: en todas partes abren negocios rusos, restaurantes, tiendas, iglesias ortodoxas con escuelas y hogares para ancianos. París es un destino natural para los inmigrantes.
Los generales y la guardia zarista tienen poca formación más allá de la militar, pero saben manejar autos, por lo que muchos se convierten en taxistas y como tales parte indispensable de París. El último de ellos se jubiló en 1970 a los 92 años de edad. Muchos de los rusos que residen en el extranjero observan con preocupación el aumento de la influencia soviética. Los costes exorbitantes de la guerra han ocasionado tensiones sociales. Muchas personas se afilian a partidos comunistas en todo el mundo, en Londres, Berlín, Nueva York, Milán y Roma. A su regreso de Moscú, uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia, el filósofo Antonio Gramsci, anuncia: se vive para el partido. Como reacción al movimiento obrero, veteranos de guerra italianos comienzan a organizarse en torno al poeta y héroe de guerra Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio critica el Tratado de Versalles, que concede a Yugoslavia algunos territorios habitados por italianos, como Dalmacia y la ciudad de Fiume, la Rijeka actual. Gabriele D'Annunzio lamenta: nuestra victoria ha sido mutilada. Funda una milicia y proclama: Italia, ha llegado tu hora, años maravillosos, oigo el tronar de las águilas que con sus garras rasgan la noche. Gabriele D'Annunzio y sus milicias ocupan Fiume. Pero el ejército regular los expulsa de la ciudad. Las palabras del comunista Gramsci son ya históricas. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Uno de esos monstruos es Benito Mussolini, a quien su esposa Rachele describe así: sus ojos son cautivadores, su mirada es penetrante, sus pupilas brillan. Él es consciente del poder que ejerce con los ojos. Mussolini comenzó su carrera como periodista en diarios socialistas, pero durante la guerra giró hacia posturas nacionalistas. En 1919 funda el movimiento fascista Fasci di Combattimento, o Brigadas de Combate. Mussolini aprovecha la popularidad de D'Annunzio e imita algunos de sus rituales y símbolos: las camisas negras, el saludo romano y los puñales en alto al grito de «A noi, a noi». En 1919, D'Annunzio tenía 2.500 hombres. Mussolini tiene 300.000 en 1922. Con su demagogia nacionalista, Mussolini congrega a veteranos, mutilados de guerra, desempleados, miembros de la clase media y parte del lumpen proletariado que tras los combates callejeros escribe en sus vendajes: me da igual. Mussolini promete restablecer el orden social. Arma a sus tropas con garrotes y les ordena golpear a los comunistas e incendiar sus sedes. Pero sobre todo promete restaurar la disciplina en las fábricas. Así, complace a grandes empresarios como Agnelli, fundador de Fiat, y al productor de neumáticos Pirelli. En octubre de 1922, Mussolini organiza la Marcha sobre Roma,
que concluye con su toma de poder. Él llega cómodamente desde Milán en tren. Ha cambiado su camisa negra por traje y corbata para reforzar su aspecto de estadista entre sus seguidores. Mussolini obtiene el poder con el beneplácito del rey Víctor Manuel III. Una desgracia para el pueblo italiano. También recibe el apoyo de la Iglesia Católica. Con una hábil propaganda y tras encarcelar a sus rivales, Mussolini establece un régimen autoritario y anticomunista. Tras la Primera Guerra Mundial, los veteranos también se unen en Alemania, en este caso en torno al general Erich Ludendorff, quien más adelante apoyará al líder del partido nazi, Adolf Hitler. Hitler anuncia: "Nuestro pueblo está sufriendo. Debemos actuar ahora para evitar que se una a los comunistas". Algunas medidas de los aliados favorecen su discurso. Por ejemplo, la ocupación de la región industrial del Ruhr por tropas francesas y belgas para asegurarse el cobro de reparaciones. El pago de dichas reparaciones causa una crisis económica con hiperinflación. Alemania imprime más y más billetes y la moneda se devalúa vertiginosamente. Una hogaza de pan cuesta 460.000 millones de marcos. Irma Lang, que por entonces tiene 13 años, escribe: Cuando papá llega a casa con su jornal, nos lo gastamos de inmediato, porque el dinero pierde su valor al momento. En la cuenca del Ruhr aumenta la tensión entre alemanes y fuerzas de ocupación. El 10 de marzo de 1923, un oficial francés golpea a los alemanes que no se quitan el sombrero al paso de la procesión fúnebre de la víctima de un atentado. El 9 de noviembre de 1923, Hitler considera que ha llegado el momento de tomar el poder. Pero el ejército y la policía se mantienen fieles a la República de Weimar y el golpe de Estado fracasa. Hitler es encarcelado. Stefan Zweig confía en que sea su fin. En el año 1923 han desaparecido las esvásticas. Los camisas pardas y el nombre de Adolf Hitler han caído en el olvido. Zweig se equivoca. Desde su celda, Hitler planea sus siguientes pasos y escribe Mi lucha, un libro propagandístico y militarista en el que plasma su ideología supremacista y antisemita. La amenaza totalitaria es omnipresente. En España, el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera encabeza un golpe de Estado e instaura una dictadura. Su golpe inspirará al joven y ambicioso teniente coronel Francisco Franco, conocido por su disciplina y crueldad. A los 33 años, Franco se convertirá en el general de brigada más joven de Europa. Una década después, en el dictador de España. Unos años antes, en 1921, Franco lidera la primera bandera del tercio de extranjeros desplegado en el Rif, una región marroquí bajo protectorado de España. El resto de Marruecos es colonia francesa. Durante la Primera Guerra Mundial, los marroquíes habían sido obligados a trabajar hasta la extenuación en las minas de hierro para suministrar este material a las fábricas francesas. El pueblo marroquí se subleva contra la explotación colonial. En ese momento aparece en escena un líder anticolonialista. Se llama Abdelkrim y cuenta con el apoyo de las cabilas de la región.
En la batalla de Anual, el 22 de julio de 1921, los rifeños infligen una dolorosa derrota al ejército español. Una derrota que pasará a la historia de España como el desastre de Anual. Las tropas bereberes de Abd el-Krim someten a 20.000 soldados españoles, de los cuales 13.000 mueren o resultan heridos. A partir de 1924, los franceses intervienen para luchar junto a España. ¿Es el principio del fin de la era colonial? La guerra del Rif es solo un presagio de los horrores que están por venir. Este soldado marroquí ha decapitado a su hermano, que luchaba del lado de los rebeldes. Ambos bandos cometen actos cada vez más atroces. Francia y España emplean todas las armas a su disposición, incluyendo ataques aéreos. También arrojan gas mostaza, que los alemanes habían empleado ya en 1917. Españoles y franceses avanzan hasta vencer finalmente a las cabilas rifeñas. El 27 de mayo de 1926, Abd el-Krim se entrega a los franceses. Su rendición es filmada y proyectada en un noticiero semanal para cines. La guerra del Rif inspirará las subsiguientes guerras de descolonización en África y el resto del mundo. También marca un punto de inflexión. A partir de ahora, el mundo se estructura en torno a una nueva línea de conflicto. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas personas se cuestionaron su religión y su identidad. Ahora el compromiso político dará un nuevo sentido a sus vidas. En 1926, las corrientes fascistas cobran un nuevo impulso, también en Inglaterra. También el pensamiento comunista se extiende, incluso en Nueva York. Estados Unidos intenta expulsar a los comunistas extranjeros, devolverlos a la patria del socialismo en un barco al que la prensa apoda Arca Soviética o Arca Roja. Junto al anticomunismo, la ley seca marcará los años 20 en Estados Unidos. Los conservadores esperan que la ilegalización del alcohol ponga fin a lo que perciben como un clima de decadencia moral. La policía estadounidense comienza a perseguir el contrabando de alcohol. Cualquier método para destruir la mercancía se considera legítimo. La ley seca es una bendición para la mafia italoamericana que acumula cada vez más poder en Estados Unidos. Al Capone se convierte en uno de los criminales más temidos del país. Pero los estadounidenses no permiten que nada les agüe la fiesta. Surgen nuevos bailes como el Charleston. La gente quiere olvidar la guerra y mirar hacia adelante. El escritor John Dos Passos predice: el siglo XX será americano, estará dominado por el pensamiento americano y el progreso americano le dará color y rumbo. La regeneración del mundo, tanto física como moral, ha comenzado y las revoluciones nunca dan un paso atrás. El jazz cruza el Atlántico. En París, Josephine Baker se convierte en un ícono. Cuando la ve por primera vez, el escritor francés Jean Cocteau exclama: el erotismo ha encontrado su estilo. Son los felices años 20 en Montmartre y Montparnasse. En sus memorias, París era una fiesta
Ernest Hemingway escribe: vivir en París es como encontrar un tesoro. También Berlín vibra al ritmo del jazz. En su libro El mundo de ayer, Stefan Zweig relata: con el valor menguante del dinero se tambalearon todos los demás valores. Era una época de apasionado éxtasis, una combinación de impaciencia y fanatismo. Todo lo extravagante e incontrolable vivía una época dorada. En la posguerra, muchos desean, ante todo, sentirse vivos, enterrar el recuerdo del horror y la muerte. Otros depositan sus esperanzas en Hitler y en que rearme a Alemania y ponga fin al Tratado de Versalles. La crisis financiera debilita la economía y lo que parecía imposible, el estallido de una nueva guerra mundial, empieza a perfilarse amenazante en el horizonte. Tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918, la humanidad mostró una impresionante voluntad de supervivencia. Pero no aprendió la lección, y pronto verá frustrada su esperanza de que la Primera Guerra Mundial haya sido la última gran guerra.